Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Han ocurrido en el día de hoy muchísimas cosas. Después de la presentación de Ferrari, se ha estrenado en pista, ha habido declaraciones, más noticias sobre el equipo Ferrari, pero además sobre el mundo de la Fórmula 1 hemos tenido hoy actualizaciones, por lo que todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Ahora sí, habiendo comentado todo esto, vamos a dar comienzo y el día de hoy era el día de Ferrari y se han estrenado en pista. Ha tenido lugar en el día de hoy en el circuito de Fiorano su shakedown, donde han llevado a cabo 15 kilómetros solo con los dos pilotos. Ha sido simplemente para poner en pista por primera vez este nuevo SF24 con los colores que ya os hemos enseñado anteriormente y con los cambios introducidos. Se han podido presenciar también en esa pista, pero no han realizado el Filming Day. Sí que se esperaba que hoy realizasen dicho Filming Day, finalmente va a ser mañana. Mañana sí que realizarán esos 200 kilómetros. En el día de hoy únicamente han sido 15 kilómetros donde han rodado ambos pilotos y han podido coger las primeras sensaciones, desde luego, antes de que empiece la temporada, que ya recordaréis, os lo hemos contado, que estos Filming Day o Shakedown únicamente se utilizan para poner primera vez en pista el coche, ver que todo funciona correctamente y demás, pero los pilotos pueden ir cogiendo sensaciones. Además, han presenciado algunos que otros cambios de los cuales los ha analizado Albert Fábrega y os los vamos a traer porque ya os habíamos informado de algunos de estos, os los hemos comentado, pero estas fotografías son bastante representativas. Para empezar, bueno, nos habla del morro, que vemos el cambio que hay en el morro, aquí es más estrecho, este es más voluminoso y sobre todo, yo sigo diciendo, en este lado que hay aquí justo entre el morro y el flap principal del alerón delantero, que vemos que aquí no estaba todo unido, pero era mucho menor. Eso es un cambio que ha habido muy similar a lo que ha hecho Aston Martin en este sentido, que Aston Martin no tenía ni siquiera esto, pero ahora también han llevado a cabo separación entre el morro y el alerón principal, pues ahí lo estamos viendo ese cambio. Luego también en las suspensiones, y es que han mantenido el sistema push rod, como os hemos comentado anteriormente, pero vemos que es más diferente, es más voluminoso, es más gordo, también tiene un punto diferente de anclaje en comparación con el año anterior. También, por supuesto, si el morro cambia, pues iba a cambiar brevemente eso, pero tiene un punto diferente. Así que esos son los cambios que han podido analizar Albert Fábrega, que algunos de ellos, como digo, ya os los habíamos comentado. Os habíamos hablado acerca de esas suspensiones, pero realmente ya os habíamos dicho que se ha mantenido en ese estilo push rod, es decir, en la parte delantera mantienen, por ejemplo, la que tiene también Mercedes y en el caso de Aston Martin, que son a quienes se los hemos visto, porque a Mercedes no se lo hemos visto, pero vamos, es lo que le otorga a Mercedes, se le otorga a Aston Martin. Así que ahí ya tenemos ese cambio que ha introducido Ferrari y los dos pilotos se han pronunciado en el día de hoy. Carlos Sainz ha hablado de sus expectativas sobre este SF24. Recordemos el último Ferrari que va a poder conducir Carlos Sainz en la Fórmula 1. Sobre todo ya sabemos que han llevado a cabo un cambio radical, han cambiado el concepto, se asemeja más a Red Bull pero trayendo también sus propias alternativas por parte de Ferrari. Enrico Cardile, que es el jefe de monoplaza de la escudería, ha hablado y ha contado de que han cambiado prácticamente todo, intentando además sobre todo que para los pilotos fuese más cómodo, porque desde el 2022 el monoplaza de Ferrari ha sido un coche que ha sido muy difícil de conducir. Ambos pilotos coinciden en el hecho de que este coche es más sencillo para pilotarlo, pero sobre todo hablando de las expectativas que tiene Carlos Sainz con este monoplaza, el cual comenta que ya ha podido probarlo como os hemos enseñado, pero que por supuesto nos ha puesto a punto, nos ha puesto a prueba al máximo poder. Lo que comenta después de lo que ha podido probar en el mundo virtual también, en el simulador y demás, es que el coche de 2023 no era capaz de pelear por el título, espera y cree que este coche sí que va a serlo. Espera poder estar en esa posición, espera que den ese paso adelante, tiene que esperar a ver dónde estarán sus rivales, porque eso lo remarca bastante Carlos Sainz, indicando de que esto todavía depende de dónde se encuentre Red Bull, de dónde esté de repente Aston Martin, veremos dónde se ponen, de dónde estén Mercedes y McLaren, que se presentan mañana, pero dependiendo de ello ya Ferrari podrá estar en un mejor lugar o un peor sitio. Pues espero que sea un coche diferente, sinceramente, porque al final el coche del año pasado sabemos que no era suficiente para luchar por un mundial y el objetivo de este año es volver a tener opciones, ¿no? de luchar por un mundial y plantarle cara a Red Bull. Entonces las sensaciones
y las expectativas es que el coche se sienta diferente, nos permita tener una amplitud, una ventana de trabajo un poquito más amplia y espero que así sea. De momento el simulador se ven cosas positivas, pero hasta que no veamos dónde están nuestros rivales va a ser muy difícil. Y para conseguir estar en ese punto, para conseguir estar en esa pelea por el título, Carlos Sainz pide que mejore su equipo. ¿Dónde espera que mejore la escudería? ¿Dónde espera que mejore este SF24? Pues sobre todo en el ritmo de carrera. Es algo en lo que deben de mejorar. Ya lo vimos Ferrari el año pasado, que era un coche donde en clasificación estaban muy bien, en carrera caían bastante, dependía de dónde, por supuesto, porque había carreras que se conseguían mantener. Las Vegas realmente tenían un buen ritmo, lo vimos en Singapur, pero por ejemplo Singapur tenían un muy buen ritmo de clasificación, no tanto de carrera. Realmente de carrera Mercedes fue más rápido, lo único que no pudieron pasar. Bueno, eso lo estuvimos viendo el año pasado. Esto no es solo del SF23, también del F175, que fue el coche de 2022, también se veía esto. Leclerc hacía un montón de poles, incluso Carlos hizo 3 poles aquella temporada, pero luego no conseguían convertirlas en victorias, sobre todo al final de año. Esto es algo que Ferrari lleva pasándolo en estas últimas temporadas. Es un buen coche de clasificación, no tanto buen coche de carrera, y eso espera que mejore Carlos Sainz, además de mejorar en todas las áreas, comenta, porque Ferrari lo necesita. A mí personalmente me gustaría que el coche cambiase en todas las áreas, porque confío plenamente en que si queremos luchar por el Mundial este año tenemos que cambiar y ver todo tipo de detalles del coche. Si queremos ser campeones hay que cambiar y mejorar en todos los ámbitos. La cosa principal no era el ritmo de carrera del año pasado y sobre todo la manejabilidad del coche, ¿no? Cuánto de fácil es conducirlo, que a principios del año pasado tuvimos muchos problemas y era muy difícil de llevar, y este año pues esperamos partir de una mejor base. ¿Y qué hay de diferente entre este SF24 y el SF23, su predecesor? Bueno, lo ha comentado el propio Carlos Sainz, ha respondido a ¿cuál es la diferencia en el mundo virtual? Está aquí respondiendo porque no habla de su prueba en pista que hemos visto antes, porque realmente ha podido probar poco. Lo que ha podido probar hasta ahora en el simulador, lo que dice es que se conduce muy diferente, que esto nos demuestra ese cambio de concepto que ha habido y que desde luego ha sido efectivo. Digo esto, que ha sido efectivo porque, por ejemplo, Mercedes a mitad de temporada del año pasado recuperaron los pontones, pero no cambiaron de concepto como mucha gente ha hablado. El cambio de concepto viene ahora, porque el concepto va más allá de esos pontones. Y esto lo decían los propios pilotos de Mercedes con el hecho de que se conducía igual. El W14 de Bahrein con el W14 de Mónaco se pilotaba de la misma forma. En este caso sí ha cambiado. Entonces ahí podemos ver ese cambio de concepto que ya os hemos explicado en el anterior vídeo, en el vídeo de la presentación de Ferrari, que han llevado a cabo. Sí, yo ya he tenido obviamente el placer de conducir el coche en el simulador ya bastantes veces. Una cosa es lo que pasa en el simulador, otra cosa siempre es lo que sucede en pista, pero las primeras sensaciones en el simulador son buenas, sobre todo porque el coche sí que se siente diferente al del año pasado. Se conduce también de manera un poco diferente, tiene cosas bastante diferentes a la hora de conducirlo y de crear el setup, así que esperemos que eso nos permita estar un poco más adelante este año. Y Charles Leclerc también se ha pronunciado con respecto a sus sensaciones para el próximo monoplaza de Ferrari. Sobre todo ha hablado acerca de tanto sus expectativas como las diferencias que tiene este monoplaza, que en cuanto a las diferencias coinciden las que ha comentado Carlos Sainz, sobre todo indicando que es un coche que se conduce muy diferente a su predecesor. Además, hablando acerca de esas expectativas, son las mismas que os hemos comentado en el anterior vídeo. Con muchos equipos somos muy cautelosos, os hemos dicho que Aston Martin pues intentar mejorar ya el rendimiento que tuvieron el año pasado y demás, esas expectativas que os damos para esta temporada. En el caso de Ferrari tiene que ser competir por el título, porque en 2022 sí estaban en esa pelea, fue 2023 donde cayeron. Entonces en este 2024 la intención debe ser recortar esa diferencia. No es una decepción no conseguirlo porque es prácticamente imposible no conseguirlo, pero Ferrari no puede aspirar a menos que no sea eso. Y eso al final es lo que viene a decir Leclerc en estas palabras que ha dado a la BBC en el día de hoy, donde ha tenido varias entrevistas. Y sus palabras son las siguientes: el SF24 debería ser menos sensible y más fácil de conducir, y eso es lo que se necesita para hacerlo bien.
Esta temporada el objetivo es estar siempre delante y quiero dar muchas alegrías a nuestros aficionados, dedicándoles las victorias en las carreras. No logro una victoria en 2023, veremos si Leclerc sí que puede hacerlo en este 2024. Y además, en el día de ayer, Fernando Alonso habló de muchísimas cosas ayer y tantas que no nos dio tiempo a cubrirlo. Entonces nos viene muy bien que hoy haya sido la presentación del equipo Ferrari, porque Fernando Alonso ha criticado el movimiento que ha llevado a cabo Lewis Hamilton cambiando de Mercedes a Ferrari. ¿En qué sentido lo ha criticado? Bueno, le han preguntado sobre este movimiento y él ha respondido abiertamente, sobre todo indicando que fue una sorpresa. Primero ha dicho que fue tan sorpresa que ni siquiera estaba preparado para ese anuncio, que le pilló entrenando y no se enteró hasta el día siguiente. Eso ha dicho Fernando Alonso, pero más allá de ahí, que desde luego fue una sorpresa porque él se esperaba que fuese a terminar su carrera ya en Mercedes. Sobre todo, dice Alonso, siguiendo las palabras que decía el propio británico de que se iba a retirar allí. Es más, y esto os lo hemos contado en el canal, Hamilton se despide de sus ingenieros en diciembre, cuando se van a las vacaciones de invierno, diciendo que se va a retirar allí. Y en enero es cuando se cocinó todo esto. Bueno, pues eso es lo que dice Alonso, que se esperaba que fuese a mantenerse, y la crítica llega cuando Hamilton ahora ha comentado que es su sueño desde los 12 años conducir en el equipo Ferrari. Lo que comenta es que hace 12 meses ese sueño no era así, ese sueño no existía y él nunca lo había comentado. Básicamente, sobre todo al final, en lo que indica es que Alonso cree que Hamilton no se ha marchado porque sea su sueño y quiera por lo menos retirarse habiendo pilotado para Ferrari, sino porque de verdad ha visto algo, que sobre esto os hemos informado. Las informaciones que surgen desde Italia es que en teoría el motor Ferrari de 2026 va muy bien, pero eso es lo que dice Alonso, de que debe de haber visto algo que efectivamente le haga creer que en el equipo Ferrari puede conseguir ese octavo título. Sus palabras han sido las siguientes: probablemente fue una sorpresa, no voy a mentir, no por el cambio en sí, fue solo porque desde fuera parecía que estaba muy vinculado a Mercedes y muy leal a ellos, y fue un poco inesperado. Pero no conozco el interior, no conozco las razones detrás y no sé nada, no conozco las historias, así que es más una pregunta para él. No era un sueño de su infancia hace 12 meses, ¿no? O hace 12 meses, supongo, porque tuvo un sueño diferente, así que nada que comentar. Now, January has been a busy month for news. What did you make of that Lewis move to Ferrari for 2025? Yeah, well, I don't know. I mean, I was surprised, I guess, because we always, I always thought that maybe Mercedes was the final team for Lewis, and he said many times that it was the Mercedes and only one team in his career. So I was surprised, but yeah, I guess there were some reasons behind that he will develop if he wants, and yeah, we will keep an eye. This year is going to be interesting, especially with the full season into Mercedes, knowing that he will change team. That will be interesting to see. Además de todo esto, y dejando ya a un lado todo el tema con relación al equipo Ferrari, Alonso se pronunció después de subirse por primera vez a la MR24 en un vídeo que publicaron en el equipo Aston Martin anoche. Y sobre todo, este vídeo es muy esperanzador. Ya os comentamos que habían hecho lo mismo con Lance Stroll y solo sonreía Stroll, que eso es muy positivo porque en este momento de la temporada muchas veces hay que fijarse más en esas caras que te transmiten mucho más que lo que te dicen, que de por sí está siendo todo positivo, pero las caras suelen ser incluso más representativas. Más allá de ahí, es que Fernando Alonso habla maravillas de este Aston Martin en esas palabras que comenta, sobre todo diciendo en un vídeo bastante extenso en el que cuenta sus expectativas, lo que dice es que estuvo muy bien, que condujo el coche y estuvo muy bien, se sintió muy bien, que sintió desde el primer momento un coche muy rápido y que espera poder ponerlo a prueba en Bahrein, ya comparando con los demás, porque eso es lo que siempre os indicamos. El Aston Martin puede haber mejorado 2 segundos si quiere, pero si sus rivales han mejorado otros 2 segundos, estás en la misma posición, por muy bien que se sienta. Así que eso ya es lo que dice Alonso, que no puede esperar a ponerlos en comparación con el Gran Premio de Bahrein. So first day on the car, yeah, really nice to be back on a new car, and it's always an exciting moment of the season. Jumping on the first time, checking that everything is right, the seat, the pedal position, and obviously the feeling with the car, which it was great today. We are very happy with the feeling, and I can't wait to
to compare to everyone else in Bahrain. So see you very soon. Y os lo hemos comentado anteriormente en el anterior vídeo y ahora os vamos a dar más información, porque antes solo hemos querido mencionarlo para que lo supierais, pero efectivamente en el día de hoy ha estado Red Bull realizando su Filming Day en el circuito de Silverstone. Ha sido cazados porque la verdad que no se les esperaba, no se había comunicado nada sobre esto porque su presentación es el próximo jueves y no ha salido información oficial como tal, simplemente han sido cazados por distintos vídeos que han podido ser publicados. El jueves ya tendremos todos estos vídeos en alta calidad y se comentarán cosas sobre este Red Bull, pero ya se han podido presenciar en este monoplaza varios cambios. No son demasiados y además se comenta que esta es una versión de prueba, que no es la definitiva y que en Bahrein deberíamos de ver muchos más cambios. Esta va a ser la que se presente en la presentación del jueves, porque no quieren mostrar todos los cambios que hayan introducido. Independientemente, no van a ser demasiados más los que lleguen a Bahrein y lo que podemos presenciar es un coche muy continuista con el año pasado, pero obviamente vamos a ver si es que ha sido el coche más exitoso de la historia de Fórmula 1, Red Bull va a seguir esa línea de desarrollo y efectivamente se pueden apreciar algunos, no demasiados, cambios introducidos en este coche. Hoy también, como parte de este Filming Day, hicieron una carrera con el RB01, entre el RB20 y el RB01, que tengo muchas ganas de poder presenciar esos vídeos que tenga Red Bull ahí guardados, y lo ha sido pilotado este RB01 por David Coulthard, que ha estado ahí. Han hecho pruebas tanto en seco como en mojado y han estado los dos pilotos, han podido ser vistos también con los nuevos monos y la nueva ropa que van a llevar en este año. Así que bueno, han sido cazados. Al final en Silverstone el problema que hay es que si lo llevas en secreto es que hay casas enfrente, entonces te van a ver, y efectivamente en el caso de Red Bull han sido vistos. Ha habido cambios, se han podido presenciar y os los vamos a enseñar. Os vamos a poner esta fotografía, ha tardado en salir una con mejor calidad porque la que salía no tenía demasiada calidad. Esta se presencia bastante bien, ha sido ya de esta jornada de la tarde y lo podemos ver ahí a un Sergio Pérez con los neumáticos de lluvia extremo y aquí ya está el cambio. Realmente no hay demasiados cambios, podemos presenciar incluso en este punto una separación mayor del morro con el alerón delantero, que antes no era tan grande, me es muy similar a lo que tiene en el día de hoy Aston Martin, pero sobre todo el cambio más importante está aquí. Hay un conducto enorme, muy voluminoso, que no estaba el año pasado, para la refrigeración del aire, para el conducto de aire, y con esto llevar más carga aerodinámica en la parte trasera. Esa es la intención, para cuando pase por aquí el aire y conducirlo para generar mayor carga aerodinámica. Ese es el cambio que ha sido introducido, no es nuevo. Red Bull sabemos que es muy bueno de por sí, si hay otro equipo que ha introducido algo mejor que lo tuyo, llevarlo a cabo e incluso en ocasiones mejorárselo. ¿A quién se lo han copiado en ese sentido? ¿Quiénes lo tenían anteriormente? A el equipo Mercedes. Mercedes ya introdujo ese cambio que ahora ha sido, esta era la primera foto que ha salido con la que se han hecho todas estas comparaciones, pero más tarde ha salido esta que se ve mucho más grande, ¿no? Pero ahora os la volvemos a poner, pero para que veáis esa diferencia. El primero en llevarlo a cabo fue Mercedes, es un conducto muy grande, poco estético en muchas ocasiones, si queremos decirlo así, pero que desde luego es muy efectivo, y ahora lo ha copiado el equipo Red Bull. Al final esto, si lo llevas a cabo y lo haces funcionar, generas más carga aerodinámica trasera, con lo cual si ya destacaba mucho Red Bull en ese sentido, veremos para este año. Más allá de ahí, realmente las fotografías no son demasiado buenas como para empezar a deciros más cambios. Se comentan de que en la parte del suelo por aquí delantera se ven modificaciones. Yo sinceramente en estas fotografías no soy capaz de veroslas. En los pontones yo los veo muy similares, quizás se han visto en esta fotografía, se podía ver un poco mejor, algo más extremo que el año anterior, pero no demasiado. Esto hasta que no salga el RB20 a Bahrein, porque ya nos han comentado que en la presentación va a ser casi que una maqueta. No os podemos decir con exactitud los cambios que han introducido. En el alerón trasero también hay ciertas modificaciones, es más redondeado, pero bueno, eso puede ser también la especificación que han querido utilizar para este circuito de Silverstone y para este Filming Day. Así que como ya han dicho que es que en Bahrein deberíamos de ver los cambios definitivos y no los veremos ni el jueves, que son el último equipo que se presentan y ni siquiera nos van a enseñar todo, pues bueno, tampoco podemos sacar demasiadas conclusiones con esto. Lo único a comentaros también, bueno, ya ha habido comparativas por supuesto con el AMR24.
Este es el RB19, este es el RB20 que ha salido hoy en Silverstone y este es el AMR24 de ayer, que ya lo vimos con esos pontones pues súper voluminosos, con esos pontones flotantes que ya Red Bull los lleva, pero que ya los llevaban aquí también, por supuesto, y seguramente aquí sean al estilo también del Aston Martin. Vemos el morro delantero, como os decía, de que este morro delantero es similar, el flap superior, el flap que sobresale como a este quizá incluso se lleva más al extremo. Bueno, es lo que vemos y aquí vemos que efectivamente ellos no llevan ese conducto tan voluminoso, tan gordo como digo, que es el que llevaba Mercedes y es el que ahora lo han copiado, lo estáis viendo ahí. En el caso de Aston Martin no está y no estaba en el Red Bull. Es más, este es muy similar a este que llevaban el RB19 que ahora no lo llevan. Al final es como os digo, generar más carga aerodinámica trasera. Quizá Red Bull o quizá Aston Martin no lo han llevado porque creen que pueden generar la suficiente. Sabemos que el Aston Martin era uno de los coches que más carga aerodinámica generaba. Quizá no quieren generar de más porque ya generaban bastante, no les hace falta y generas también más resistencia aerodinámica con esto. Bueno, pues al final es únicamente lo que ha podido ser visto. Lo último a comentaros, hoy en el Filming Day del equipo Red Bull en Silverstone, como os hemos dicho, ha estado Christian Horner, porque claro, con todo este tema del caso Horner, con la investigación que están llevando a cabo en Red Bull y que quieren tomar la decisión correcta y que no sea apresurada, ya os hemos contado que va para largo. Y efectivamente sigue ejerciendo como jefe de equipo ahora mismo, porque sigue siendo el jefe de equipo y ya se informó desde el primer día que hasta que no hubiera una resolución, él va a seguir ejerciendo todos sus roles. Por lo que se está llevando a cabo una investigación por mala conducta, malos tratos, que veremos en lo que acaba deparando, por supuesto, pero que podría llegar a salir culpable y perder su puesto. Mientras tanto, sigue ejerciéndolo. Hoy ha estado en Silverstone y ya lo han informado. Esto, por cierto, vuelve a ser información del medio neerlandés de Telegraph, de Eric Van Haren, y dicen que va a estar, por supuesto, presente y respondiendo a los medios el próximo jueves durante la presentación. Y además esto ya os lo contamos, que si esta decisión todavía no se toma antes de los test de pretemporada o antes de la primera carrera, que incluso se habla de que podría llegar a ser después del Gran Premio de Bahrein, entonces seguirá haciendo uso de su rol y estará allí presente en el circuito de Sakir durante los test o la primera carrera. Así que simplemente era solo comentaros esto, que es que esto es normal al final, pero no es nada bueno, si esto es lo mismo que os decíamos, porque estás generando un aroma de inestabilidad grande. A lo mejor al final sale no culpable y se mantiene, oye, pues por supuesto que ha sido mejor mantenerlo, pero como acabe siendo culpable, verás. Y entre la gente que la ha denunciado, pues desde luego que tampoco estarán contentos. Veremos a ver qué es lo que ocurre, por supuesto, pero como Red Bull quiere retrasar lo máximo posible para tomar la mejor decisión posible, y eso está perfecto, sobre este tema, pues por ahora vemos estas cosas de que está siendo investigado por el propio equipo, pero está allí presente. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios sus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos. Te recuerdo que mañana tenemos 2 presentaciones, la de Mercedes, que va a ser pronto por la mañana a las 11:15, antes que la de Ferrari, y luego tenemos también la de McLaren, así que no te pierdas nada, que la Fórmula 1 está ya a la vuelta de la esquina.